Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de LN. Ahora tenemos en línea, finalmente esta vez parece que la tercera es la vencida, con Nelson Ramírez Zavala, que es un compatriota de la patria sudamericana, podríamos decir, del movimiento nacionalista Orden de Venezuela. Te saludamos, Nelson, nuevamente, Lucas de esta parte, y a mi lado Alejandro Bando. ¿Cómo estás? Hola, Nelson. Muy buenas tardes, Lucas, Alejandro, muchísimas gracias. Parece que sí, finalmente la tercera va la vencida. La tercera es la vencida. Así es. Vos nos comentabas la última vez que habíamos podido hablar poquito, nos contabas un poco la situación bastante tensa de Venezuela, el tema de las Fuerzas Armadas intervenidas, como nos estaba mencionando. ¿Cómo crees que sigue toda esta situación? Mira, la situación sigue exactamente igual, o sea, no ha habido ninguna variable. Lo único que hay que añadir aquí es que han venido agentes rusos para ofrecer asesoría de espionaje y técnica operativa a la tiranía comunista de Nicolás Maduro, ¿no? Aunado a eso, bueno, como ustedes ya habrán visto, todo el mundo habrá visto, en Venezuela ha habido una crisis eléctrica de vastas dimensiones, ¿no? Y ha generado, como lo comenté la vez pasada, muertes en hospitales, niños, personas en terapia intensiva. Ahora recientemente han anunciado que va a haber un racionamiento, pero donde gran parte del país es castigado, pues, y prueba de ello estar en un caso muy particular es el estado Zulia. El estado Zulia lo están castigando hasta 4 y 5 días sin luz. El estado Zulia se está convirtiendo en una zona totalmente hostil. Mucha gente prisionera del miedo, de grupos paramilitares. Ha habido muchos asesinatos, muchísima represión. Hay una ola de suicidios increíbles en el estado Zulia. Es decir, la situación cada día se pone peor. Tenemos por otra parte que, han desertado militares hacia el lado colombiano, como ustedes pudieron haber visto a partir de los hechos del 23 de febrero. Sí. Y son oficiales militares que se encuentran en un limbo porque primero están perseguidos por el régimen tiránico de Maduro y por otro, pues, la presidencia provisional de Venezuela no quiere, darles un estatus o una consideración a la acción de estos oficiales patriotas, ¿no? Y podemos seguir enumerando un sinfín de cosas que están sucediendo en Venezuela, manifestaciones totalmente reprimidas en varios estados del país. Y la cuestión apunta, Lucas y Alejandro, a un problema de escala de geopolítica mundial. El régimen se aseguró perfectamente de llevar este problema a una escala de geopolítica internacional donde se estén involucradas las potencias, ¿no? Aquí hay intereses chinos, aquí hay intereses rusos, y evidentemente hay un conflicto civilizacional entre lo que significa Oriente y Occidente, ¿no? Y eso, evidentemente nos pone a nosotros en una franca desventaja, porque no solamente es el tema de las potencias, sino también que tenemos incursión de organizaciones terroristas en Venezuela. Ya es muy usual en Venezuela ver personas ligadas al Islam y toda esta cuestión medio oriental que no obedece a nuestras costumbres, ¿no? Y además ejerciendo de una u otra manera, directa o indirectamente, su dominio en intereses que ya son muy evidentes. Por supuesto. Hacia Irán, por ejemplo. Vos mencionabas el tema de las potencias interviniendo. Se me ocurre preguntarte, ¿qué opinión te merece el tema de los recursos de Venezuela? Tenemos entendido que tienen una gran reserva de recursos que a las potencias le podrían interesar. Mira, para bien o para mal, esta circunstancia histórica, para mal, Venezuela es un cheque en blanco. Venezuela tiene una infinidad de recursos impresionantes y evidentemente eso hace la codicia de estas potencias. Pero nosotros tenemos que tomar algo en consideración, Lucas, muy importante. Porque no solamente es el tema de las potencias, es quienes le han entregado nuestros intereses a las potencias. Y aquí nosotros tenemos que decirlo con toda la responsabilidad del mundo y señalarlo con nombre y apellido. El que entregó nuestra soberanía y nuestros recursos naturales se llama Hugo Chávez Frías. Ese señor nos entregó a los cubanos, nos entregó a los iraníes, nos entregó a los rusos. Entonces, el problema trasciende porque no solamente era el apetito de las potencias, sino la traición de quienes tiránicamente nos han gobernado y déspotamente han entregado nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en consideración para romper esa dialéctica marxista de que, siempre vienen y buscan nuestros recursos, que es cierto,
pero al final del día, ¿quiénes la entregan? Claro. Bueno, estos señores que en nombre de la nación y de la república entregan nuestros intereses. Tal cual. Nelson, en esto que mencionas, yo veo 3 opciones que me gustaría preguntarte. ¿Que Maduro siga en el poder, que intervenga Estados Unidos, o ves una tercera opción vos? Mira, que Maduro siga en el poder, eso nosotros tenemos que descartarlo de línea, porque a medida que cada día que pasa, Maduro en el poder significa muertos, venezolanos muertos, bien sea por la delincuencia, bien sea por enfermedades, bien sea por todos los mecanismos de represión directos e indirectos por parte de esta tiranía. Es decir, que bajo ninguna circunstancia contemplar la permanencia del poder de Maduro es viable, ¿no? La intervención norteamericana, bueno, ahorita no pudiéramos hablar de intervención. Yo la vez pasada que estaba hablando de intervención, antes que se cayera la llamada, bueno, nosotros estamos sumamente intervenidos, ¿no? Por parte de todas las potencias y de todos estos grupos terroristas y grupos irregulares en contra del Estado. Ahora, lo cierto del caso es que un apoyo militar norteamericano ahorita está técnicamente descartado. Y en tercera opción, ¿cuál sería la solución? Mira, nosotros los venezolanos siempre hemos tenido la opción a las manos. En la mano hemos tenido nosotros la opción. Ha sucedido en Venezuela que los interlocutores de la gran mayoría de los venezolanos, entre comillas, interlocutores, no han canalizado el mensaje de manera correcta. Es decir, han dado muestras equivocadas de la voluntad nacional. Y eso se evidenció perfectamente tanto en 2014 como en 2017. ¿Qué sucedió? Cuando la tiranía, gracias a la gran presión ciudadana, esto hay que decirlo con toda la fuerza y vigor posible, por la presión y el vigor ciudadano, estuvo en un momento muy crítico, estaba tambaleando para salir. Pero ¿qué sucedió? Llegaron estos señores que se oponían oposición al diálogo. Y evidentemente esto oxigenó al régimen y seguimos oprimidos por esta tiranía. De modo que para que la tercera opción sea factible, de que efectivamente el venezolano, los ciudadanos venezolanos salgamos de esta tiranía, tiene que existir otros interlocutores, nuevos actores políticos, que le hablen claro al país, que le hablen con la realidad al país. Y esa realidad pasa en el aspecto de que no podemos seguir tolerando que convivan con nosotros personas que nos quieren asesinar. Nosotros no podemos dar amnistía a los enemigos de la patria que han asesinado venezolanos, se han robado recursos y bueno, han hecho todos los ultrajes a Venezuela. Y eso no lo quieren decir, como tampoco quieren decir qué es lo que va a suceder post-régimen chavista. No quieren asumir esas consecuencias. Y lo que hay que hacer post-régimen chavista, les guste o no, para poder establecer el orden que tanto necesita Venezuela, es, bueno, poner mano dura a la corrupción, poner mano dura a los narcotraficantes, poner mano dura a la delincuencia, poner mano dura a los paramilitares. Y eso nadie lo quiere decir porque esos son costes electorales que no están dispuestos a sortear. Entonces, mientras existan estas personas, técnicamente la opción de que podamos salir nosotros por nuestras propias manos va a ser cada día más remota, ¿no? Comprendo. Bueno, ustedes de Orden Venezuela han observado que están muy bien organizados, lo cual de ellos los felicito. Por lo cual te pregunto, Gracias, Nelson. Lucas. Alejandro. Este es Alejandro. Alejandro. Por lo cual que tiene voz más ronca es Alejandro. Por lo cual te consulto, ¿qué esperan desde Orden Venezuela para el futuro de Venezuela, el futuro deseado, el futuro irrealista? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les gustaría que fuera? Mira, en lo inmediato es muy turbio, ¿no? Es muy turbio porque no hay claridad en las acciones políticas de los que tienen, digamos, la conducción de las acciones más inmediatas, ¿no? Y eso es una realidad que nosotros tenemos que afrontar. Ahora, también en otro aspecto nosotros tenemos que tomar en consideración, en vista y de cara a ese futuro, que nosotros no podemos seguir tomando medidas circunstanciales, coyunturales, baños de agua tibia para solucionar los problemas momentáneos. Ya es hora que Venezuela aprenda de toda esta crisis, de toda esta miseria y de toda esta calamidad que hemos vivido, a pensar en el porvenir de nuestras futuras generaciones. Y para pensar en ese porvenir es hora de que nosotros extirpemos los males que nos han llevado a esta situación. Es decir, la cuestión actitudinal y cultural que permitieron de que se afianzara todo lo peor que está gobernando hoy día en Venezuela. De manera que, bueno, nosotros en ese sentido estamos construyendo ese futuro. Nosotros creemos que Venezuela tiene un potencial enorme, Venezuela vale muchísimo y nosotros estamos en el deber de valorarla y
como tenemos el deber de valorarla, estamos en la necesidad de reconstruir esta nación. ¿Y cómo se reconstruye? Bueno, en primer lugar, en un cambio actitudinal, un cambio cultural, que tiene que venir de una nueva élite política que a través del ejemplo enseñe a la sociedad y a las generaciones que nos siguen de que, bueno, los vicios en los que hemos estado acostumbrados no pueden seguir siendo forma típica y tradicional de nuestra cultura, por un lado. Por otro, nosotros tenemos que empezar a pensarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que empezar a reconocer nuestra propia historia y entender de que nosotros tenemos las capacidades suficientes para poder construir nuestro porvenir. Y en la medida en que nosotros entendamos esto, va a ir floreciendo un nuevo pensamiento venezolanista, un nuevo pensamiento que obedezca a nuestras necesidades y a nuestras características culturales. Y bueno, desde el Movimiento Nacionalista Orden nosotros estamos haciendo ese gran aporte para el futuro de la nación venezolana. Nosotros estamos construyendo un ideario, nosotros hemos hecho unas propuestas como un plan de nación en su primera y segunda fase, en virtud a toda esa cosmovisión del mundo que nosotros queremos para Venezuela, y bueno, ya estamos trabajando para que eso sea, Dios mediante, en el futuro, y Dios quiera no sea un futuro lejano, sea una realidad. Pero para que eso suceda, bueno, nosotros tenemos que, como ciudadanos, empezar a tomar o adoptar una actitud crítica ante las circunstancias que estamos viviendo. Nelson, ya basta que el venezolano, ¿sí? No puedo evitar escucharte y sentir identificado como argentino, que vemos que tenemos problemas muy comunes, como son los que mencionaste: corrupción, falta conciencia nacional, falta una dirigencia política nueva. Y falta una dirigencia política por una dirigencia nacionalista, como decimos. Creo que Sudamérica tiene los mismos problemas y sería bueno que los resuelva de una misma manera, ¿no crees? Poniendo primero a la nación. Sí, Alejandro, totalmente. Es que nosotros hemos tenido, y hablo de toda Hispanoamérica, un problema en común, que nos hemos dado a la tarea de negarnos. O sea, nosotros nos hemos negado desde nuestro nacimiento, desde nuestros orígenes, de nuestro inicio, ¿no? Y mientras como nación nosotros no aprendamos a reconocernos, vamos a seguir teniendo estas crisis cíclicas, ¿no? Y bueno, por eso es importante, y no en vano están cobrando fuerza nuestras tendencias de poner a la nación por encima de los partidos, la nación por encima de los intereses y apetitos sectarios y partidistas, porque, bueno, desde hace muchísimo tiempo a nosotros nos vendían la idea, Alejandro y Lucas, que todo lo mejor venía de Europa, todo lo mejor viene de Estados Unidos, y nosotros mismos, hablando en colectivo, bueno, desdeñamos de nuestros potenciales, pues, y eso hoy día nos está pasando factura. Tal cual. Nelson, bueno, ya para finalizar, honestamente, la verdad me alegra mucho escucharte lo que mencionás, les deseo lo mejor para Venezuela. Les deseamos. Y sí, y me gustaría escuchar tus últimos comentarios sobre, viendo esto que mencionas, ¿no? De esta necesaria quizás unión sudamericana, poniendo primero a la nación, para dejar de esperar, ¿no?, salvadores de Estados Unidos, Rusia, China, lo que fuese, y empezar nosotros a ayudarnos entre nosotros realmente para avanzar una auténtica industrialización. Porque Venezuela, compartimos con Argentina, la verdad son países muy ricos, con muchos recursos, que tienen que industrializarse. Estamos obligados a industrializarnos para dejar de permitir, ¿no?, que se nos roben los recursos. Muy importante, Alejandro y Lucas. Bueno, en primer lugar yo quiero darle las gracias a ustedes y a todo el pueblo hermano argentino por todo el apoyo que nos han brindado, por toda la hospitalidad que le han brindado mis compatriotas allá en Argentina. Eso nosotros como nacionalistas venezolanos no lo podemos olvidar. Y con todo corazón, muchísimas gracias a todo el pueblo argentino. Alejandro, Lucas, ya para ir cerrando, porque entiendo que ustedes están en una pauta, fíjate una cosa: en la medida en que no existe una unión dentro de las propias naciones hispanoamericanas, no podemos aspirar a una unión continental, a una unión hispanoamericana, porque justamente la fragmentación de nuestras culturas y de nuestras nacionalidades ha llevado a que Hispanoamérica todavía esté divagando en la historia, ¿no? Eso por una parte. Por otro, Venezuela, Argentina y gran parte de Hispanoamérica tiene que apuntar a la industrialización, como tú bien lo estás especificando, en la medida que comprendamos que el punto principal para el desarrollo no está en el libre mercado. Eso es una falsa teoría que nos han vendido, eso ha sido una falacia enorme. Nosotros, para poder desarrollarnos, necesitamos
producir, transformar materias primas y generar empresas que tengan la capacidad de poder competir en los mercados mundiales. Mientras eso no ocurra, mientras nosotros no seamos capaces de producir nuestra propia tecnología, mientras nosotros no seamos capaces de producir nuestros propios alimentos, bueno, seguiremos también dependiendo no solo de las potencias, sino de cualquier otro país que quiera, digamos, comercializar con nosotros y lucrarse de las necesidades y carencias de nuestro país. Hablo en Venezuela en particular en virtud de su crisis, pues, hablando concretamente del periodo actual. Nelson, te agradecemos mucho, la verdad, por la comunicación. Me he sentido profundamente identificado con estas descripciones que estás dando, porque realmente incluso lo que nos pasa a nosotros, respecto a la industrialización, respecto a la transformación de materia prima, al mito del libre comercio y todo eso, la verdad, te agradecemos mucho por la comunicación y seguramente nos volveremos a comunicar en otro momento. Alejandro, Lucas, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por ese interés de estar pendientes de la situación en mi país, en Venezuela. Estoy convencido que Venezuela y Argentina son naciones hermanas que, bueno, bajo estas circunstancias no podemos olvidar todo el apoyo y toda la solidaridad que han tenido ustedes con nosotros. Muchísimas gracias por esta ventana y, bueno, también creo que será una de muchas oportunidades que tengamos para poder conversar con mayor detalle otros puntos de interés nacional y de interés mutuo para nuestras patrias. Totalmente. Completamente de acuerdo, Nelson. Fuerte abrazo y viva la nación venezolana y viva Hispanoamérica. Viva Hispanoamérica. Que viva la nación venezolana, que viva Argentina y viva Hispanoamérica. Muchísimas gracias, muchachos. Saludos.